Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español, episodio número 20. Y por eso elegí hoy hablar de un asunto muy interesante que es un tango. La letra de un tango en realidad es un tango muy famoso, muy antiguo, llamado Cambalache. Inclusive en alguna live, en algún en vivo que hice en el pasado, hablé de este tango y expliqué la letra inclusive desde mi visión, desde mi punto de vista. Pero en este episodio del podcast específicamente me gustaría hacer hincapié o resaltar algunos ítems, específicamente algunas partes de la letra que me parecen interesantes de esta canción. Pero no solamente hablar de la letra, sino del tango como un todo, y del por qué me resultó interesante y por qué elegí este tango o esta letra o esta canción para este episodio del podcast número 20. Justamente por ser el 20 y la canción Cambalache empieza hablando del siglo XX. Pero bueno, vamos a hablar de este tango y de por qué me parece importante que entendamos su letra y cuál es la relevancia que eso tiene con el español y el estudio de español. Entonces vamos a empezar este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy el creador y fundador del proyecto Habla Español y de este podcast. Entonces, demos inicio a el episodio número 20 de el tango Cambalache. Bueno, ¿qué decir sobre un tango de esta magnitud? Un tango que marcó una época, marcó muchas cosas. Pero antes de hablar de Cambalache en sí, me gustaría hablar un poco sobre el tango como cultura. El tango es un movimiento musical, más allá de un ritmo musical. Es algo que despierta pasiones, como ya comentamos en varios otros episodios y videos. Ya hice varios videos hablando de tango, a pesar de que yo no soy un entendido en el asunto. Pero sí comprendo la magnitud que tiene el tango, no solamente en la cuestión de la cultura argentina o uruguaya, si se quiere también, porque el tango extrapola mucho más allá de Argentina, pero también con los extranjeros viniendo de otros lugares de Europa y de Asia, yendo en realidad a Argentina, para danzar tango, para aprender tango, para volverse y envolverse a esa cultura y a ese mundo, mágico que es el tango. Pero lo que más me llama la atención y lo que más me gustaría rescatar es que la mayor parte de los tangos, a pesar de que sus letras y sus composiciones fueron hechas en el inicio del siglo pasado, allá por el 1900, inclusive 1800, podemos decir lo siguiente, podemos decir que es muy curioso que la mayor parte de sus letras son muy reales y muy actuales principalmente, diría que son atemporales. El hecho de que sean atemporales quiere decir con que al leer y estudiar sus letras, intentar comprender lo que pasaba en la cabeza del compositor y lo que quiso decir, podemos ver que las letras son actuales y que casi no se modificaron. Cambalache, que es el tango que elegí, es un ejemplo apenas de los varios y los innúmeros tangos que tenemos ahí, las letras de tangos que tenemos ahí, que representan con actualidad estrepitosa y casi que, futurística la realidad actual. Y seguramente si analizamos o si discutimos la letra de este tango, que fue escrito en 1934 por Enrique Santos Discépolo, estoy hablando de Cambalache, si analizamos este tango en el futuro, tal vez de aquí a 100 años, probablemente la letra siga tan vigente y sea tan actual como si la estuviéramos leyendo en el 1900 o en el 2000 o en el 2100. O sea, normalmente esto refleja muy bien que la sociedad evoluciona, cambia, se transforma, pero en su esencia continúa más o menos con los mismos problemas, con la misma problemática, con las mismas discusiones y los mismos idas y vueltas. Puede cambiar un poco, el enfoque del problema, pero los problemas continúan más o menos siendo los mismos, y eso lo refleja muy bien este tango que fue escrito hace casi 100 años atrás, y consecuentemente refleja mucho eso que acabo de mencionar. Bueno, ¿por qué elegí Cambalache para
para este episodio del podcast. Primero porque me gusta, es una letra de un tango que me gusta mucho, a pesar de que yo no soy una persona que le guste tango, que escuche tango o que baile tango, no tengo ninguna relación íntima ni sentimental con el tango, de hecho conozco muy pero muy poco de tango. Pero de los pocos que conozco, el que más me resuena siempre en la cabeza, más me retumba en la cabeza es justamente Cambalache, por, digamos así, las grandes verdades que mi visión de mundo representa, y las grandes verdades y grandes, digamos así, metáforas y enseñanzas que nos deja la letra de Cambalache. No voy a hacer un análisis completo de la letra de Cambalache, no ese es el objetivo. Como dije, ya hice una live en algún momento explicando un poco la letra desde mi punto de vista, mi interpretación y lo que yo entiendo y conozco en relación a este tango tan famoso. Pero sí me gustaría puntuar algunas estrofas, algunos parágrafos específicos de la letra que me llaman mucho la atención y que, como dije, son muy pero muy actuales. El primero es el siguiente, lo voy a leer, podría cantarlo, pero no soy cantor, no soy cantante, en realidad esa es la palabra en español. En portugués decimos cantor, en español decimos cantante. Entonces eso es la primera cosa que me gustaría que ustedes tengan o lleven en consideración, que es muy común confundirse. Incluso yo me acabo de confundir, acabo de decir cantor y automáticamente me corregí y dije cantante, porque son bastante parecidos, pero en español es cantante y en portugués es cantor. Entonces, no soy cantante, podría cantar un poco. En algún momento en mi vida canté algo porque me gustaba mucho la música y cuando era adolescente tocaba el piano y todo eso. Pero bueno, en este momento no estoy aquí para cantar, sino para hablar un poco de este asunto que es el tango Cambalache, y voy a leerlo por eso. Y los voy a librar de ese martirio que sería escucharme cantar. Les voy a economizar ese sufrimiento. Entonces vamos a leer un poco esta letra. Una de las frases que me llama la atención, todas me llaman la atención, pero esta específicamente es una de las que más me impacta, que es lo siguiente. Dice: hoy, ¿sí? Hoy se refiere al día de hoy. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ya comienza así. O sea, en realidad no es el comienzo, es la segunda estrofa. Pero es interesante que dice hoy, el día de hoy, resulta, sí, da lo mismo, es lo mismo ser derecho que traidor. O sea, es lo mismo si es una persona buena, una persona de bien, o una persona que, digamos así, traiciona a las otras, que no tiene valores, que no tiene moral, que no tiene, digamos así, códigos. ¿Sí? Esas serían las formas de explicar esta frase y esta primera línea. Pero lo curioso es que hoy puede ser hoy mismo, puede ser hoy que estamos hablando. Hoy es 30 de agosto, cuando estoy grabando este podcast, 30 de agosto de 2020, o es lo mismo que sea, no sé, el 14 de junio de 1934. Es lo mismo, o sea, la problemática es la misma. Siempre tenemos este dilema de valores que se transgiversan entre las personas que son derechas o que hacen las cosas bien y los traicioneros. Claro que todo eso siempre acaba cayendo un poquito en la subjetividad, porque depende de las construcciones sociales y lo que entendamos que es algo justo, correcto, ético, etc. Pero bueno, sacándose esos detalles tan específicos y tan debatibles, lo que cuestiona este tango empieza cuestionando eso. Hoy resulta que es lo mismo, o sea, da lo mismo si sos alguien bueno o alguien malo. Eso es básicamente lo que resume esta frase. Después continúa y dice: ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Y voy a explicar un poco. Ignorante, ustedes ya saben lo que es o deducen lo que es. Sabio, lo mismo. Chorro es un lunfardo, o sea, una jerga, lo que sería giria en portugués, que se usa en Argentina para referirse a los ladrones. Un ladrón es un chorro, ¿sí? O inclusive un chorizo. Pero el chorizo se usa más en España. En España la misma jerga es chorizo, se usa mucho más chorizo. En Argentina también se usaría chorizo, pero es mucho más común chorro, mucho más común. Chorro o chorra, si es ella, ¿no? Pero bueno, entonces dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, si es lo mismo sos ignorante o sabio, chorro, o sea, ladrón, generoso o estafador, ¿sí? Bien, estafador es lo que en Brasil o en portugués se conoce como estelionario, o sea, una persona que hace estafas, ¿sí? Que hace
digamos, se aprovecha de la bondad o de la ingenuidad de otras personas para que voluntariamente le den su dinero a cambio de algo que es una promesa falsa. Es un estafador, básicamente. Entonces, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. O sea, cualquiera de esas cosas que son bastante antagónicas, da lo mismo hoy en día lo que seas. Y eso, por eso digo que es un tango tan actual. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, muestra mucho antagonismo, muchas antítesis, muchos opuestos que básicamente valen lo mismo. O sea, vale lo mismo alguien bueno que alguien malo, un gran profesor que un burro, un ladrón que una persona buena, de buena índole, que no roba. En fin, da todo lo mismo básicamente. Entonces esa es una de las frases que me llama más la atención y que definitivamente continúa vigente, pasándose casi 100 años, continúa muy vigente y muy muy presente. Y ahora voy a hablar de otro parágrafo y lo voy a leer primero y después vamos a analizarlo rápidamente, pero dice así: siglo XX, cambalache, problemático y febril. Primero, una cosa que me olvidé de mencionar y que es muy importante es: ¿qué es un cambalache? Un cambalache es una palabra que no se usa, básicamente, por lo menos yo desconozco que se use actualmente, es una palabra antigua, y se refería básicamente a los lugares donde se compra y se vende ropa usada, ¿sí? Lo que en Brasil se conoce como brechó. Entonces, eso es un cambalache. Bien, no sé si era exactamente igual, pero es más o menos esa la idea del cambalache, un lugar así donde se compra y se vende ropa. Hoy se usa bastante, o sea, en realidad no se usa, pero cuando alguien habla de que esto es un cambalache, por ejemplo, usa el adjetivo para decir que algo es un cambalache, significa que es algo que está muy desorganizado, muy... lo que en Brasil se conoce como una zona, o un lugar que, digamos, no tiene mucha organización, hay mucha confusión, mucho caos, en fin, un poco de todo eso. Entonces, siglo XX, podría ser siglo XXI tranquilamente, podríamos hablar de este siglo actual y sería vigente. Siglo XX es el nombre digamos, empieza así. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Febril viene de fiebre. El que no llora no mama. Y esa frase, yo no sé, yo tengo la idea de que esa frase puede haber surgido en este tango y después haberse popularizado en otros lugares, pero sería mucha pretensión. No lo sé, desconozco el origen de la frase, pero es una frase que se usa mucho, inclusive en Brasil. Quien no llora no mama, ¿sí? Gran frase y muy real. Pero que en definitiva, esta frase fue escrita por Discépolo en 1934. 1934. No sé si ya existía, si la usó, no, lo desconozco totalmente. Pero bueno, si él no la inventó, definitivamente la ayudó mucho a que se popularizara. Porque, digamos así, ese tango es muy famoso y fue muy famoso en la época. Entonces, el que no llora no mama, y es verdad. Y el que no afana es un gil. O sea, los bebés que no lloran no maman. Es así. Le avisan a la madre que tienen hambre justamente a través del llanto, a través de llorar. Entonces, es una frase muy, muy actual y muy verdadera. El que no llora no mama. Y el que no afana es un gil. ¿Qué es un gil? Gil es la abreviatura de gilipollas. Y gilipollas, esto no lo saben ni siquiera los latinos, me parece. Gilipollas es una palabra que significa bobo en español de España, pero que en América Latina se abrevia y se usa la palabra gil, que significa lo mismo, o sea, un bobo, un babaca. Babaca es en portugués, ¿no? Bobo es tanto en portugués como en español. Pero un bobo es un gil, una persona tonta. ¿Ok? Bien, entonces el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Afanar es el acto, en portugués hay un lunfardo, una jerga parecida. Afanar viene de robar, ¿sí? Entonces se usa mucho eso en Argentina, afanar, y es robar, o chorear, que viene de choreo, de robar también. Bien, son todas jergas para robar. Entonces dice, el que no mama, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. O sea, tenés que llorar para poder mamar, y si no robás, sos un tonto. Básicamente esa es la visión de Discépolo de cómo la sociedad se comporta, no de lo que él desea que la sociedad sea, obviamente, sino de que no dice que está bien robar, sino dice que hoy parece que está bien visto eso, porque si no sos un tonto, o sea, si no te aprovechás de la situación, sos un tonto. Eso más básicamente como la sociedad ve a los demás hoy en día y en aquel momento también. O sea que parece que el que hace las cosas bien es un tonto. Y dice, dale nomás, dale que va. Es una frase que no vale la pena traducir mucho, pero resumiendo sería,
vamos de esa misma forma, vamos así. Y después dice que allá en el horno nos vamos a encontrar. Allá en el horno es una metáfora para decir que allá en el lugar donde se cocinan las cosas, en el horno, que está muy caliente, es una metáfora para hablar básicamente del infierno, ¿sí? O sea, si hacemos las cosas mal, vamos a parar al infierno. Entonces justamente es eso a lo que se refiere, me imagino yo. Y después dice, no pienses más, sentate a un lado. O sea, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. O sea, nadie está interesado si realmente sos una persona de bien o una persona mala. No importa eso en la sociedad actual y en la visión de la sociedad. Básicamente eso es lo que interpreto yo que él dice. Después termina más o menos diciendo así. Es lo mismo el que labura, o sea, el que trabaja, ya dije que laburar es trabajar en la jerga de Argentina. Viene del laboro italiano, de la palabra laboro, es herencia italiana esa palabra, pero bueno. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, ¿sí? Buey es el animal, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, o el que cura, o está fuera de la ley. Nunca, nunca, nunca más actual que este refrán o esta frase, este parágrafo de Discépolo. Lo voy a leer de nuevo porque es simplemente brillante. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Y ahora voy a leer esta última parte que para mí es simplemente brillante. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. O sea, lo que él dice es, da todo lo mismo si sos alguien que mata o alguien que cura, si sos alguien que trabaja mucho o que vive de los demás. Entonces, creo que este mensaje de Discépolo, además de actual, es muy profundo y nos invita a una reflexión muy grande de qué tipo de sociedad queremos ser, pero principalmente qué tipo de individuos queremos ser. Porque la sociedad nada más es que un reflejo del comportamiento de sus individuos. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que no sirve de nada apuntar el dedo para cómo la sociedad se comporta o cómo los otros se comportan si no tenemos una mirada un poco introspectiva y si no miramos un poco para adentro y decidimos nosotros mismos empezar a cambiar la realidad para que a través de nosotros la sociedad cambie y sea lo que deseamos que sea y no lo que actualmente es, si es que estamos realmente descontentos con lo que es la sociedad hoy. Pero en fin, más allá de mi visión particular y peculiar en relación a este asunto, les quería dejar este tango que para mí es simplemente brillante y espero que este episodio les haya gustado. Me cuentan por favor si les ha gustado y nos vemos en el próximo episodio de Entre Tapas y Español. ¡Hasta luego!